¿Cómo se preparan los catalizadores bimetálicos? En general se utiliza la misma técnica que vimos para preparar los catalizadores de platino puro. Acá la única diferencia es que se colocan los dos precursores. Por ejemplo, si uno va a preparar catalizadores de platino rutenio, se mezcla el carbón, el soporte, que es o carbono vulcan o un carbono mesoporoso, produciendo un trabajo que hicimos hace un tiempo, en donde comparamos un carbono mesoporoso obtenido por el método que ya les había mencionado antes, con vulcan. Se utiliza el cloruro platínico como precursor de platino y el cloruro de rutenio como precursor de rutenio. Se ajusta el pH, se agrega el agente reductor, que en este caso es el borilluro de sodio, se agita, se centrifuga y quedan unas nanopartículas, en este caso de platino rutenio, depositadas o sobre el vulcan, en un caso, con esta distribución de tamaño de poro, que sale del análisis de la micrografía de SEM, o sobre carbono mesoporoso. Acá lo que vemos, por ejemplo, es que el tamaño de partícula es un poco menor sobre el carbono mesoporoso, o sea, está más dispersada, el menor tamaño de partícula está más o menos centrado entre 3 y 4 nanómetros sobre el carbono mesoporoso, sobre vulcan está centrado alrededor de 5, y eso hace que el área específica del catalizador sobre el carbono mesoporoso sea mayor que sobre vulcan. Acá es muy importante cuando uno caracteriza el catalizador ver que la reacción ocurra en forma completa, es decir, la reacción tiene que terminar en CO2, pero obviamente puede parar en algún producto intermedio. Los productos intermedios, creo que hay una transparencia después, lo vamos a mostrar, son formaldehído o ácido fórmico, y en algunas circunstancias ese ácido fórmico o ese formaldehído no puede seguirse oxidando, y entonces la cantidad de CO2 que se produce es menor. Eso hace que la eficiencia del proceso deja de ser un proceso de 6 electrones y se transforma en un proceso con menor número de electrones, baje, ¿no? Entonces, la forma de verificar cuál es la conversión de metanol a CO2, la forma más simple es hacer un análisis por espectroscopía electroquímica de masa diferencial, es decir, ir analizando los productos de descomposición y ver cuál es muy fácil en el caso del MEMS, analizar, por ejemplo, las especies de masa 44, que es CO2, y la de masa 60, que en realidad es un metilformiato, que se produce cuando uno tiene la formación de ácido fórmico en presencia de metanol, se forma metilformiato, y eso da una señal en peso 60, entonces uno puede ver cuál es la cantidad de fórmico que se ha formado y la cantidad de CO2 analizando esas dos señales. Por ejemplo, en este caso, sobre carbono mesoporoso, se obtuvo un 70% de conversión de metanol a CO2, sobre carbono vulcan un 63%. Esos son valores más o menos típicos de conversión de metanol a CO2. Se puede decir que cuando estás por arriba de 50 o 60%, son valores razonables. Es casi imposible llegar a 100% de conversión. En este caso, fíjense que los carbones mesoporosos tienen una mejor conversión, y la explicación que nosotros le encontramos a esto es que permite incrementar, obviamente el metanol se mete en esos poros chicos, poros de unos pocos nanómetros de diámetro, se produce la formación de los productos intermedios, por ejemplo, fórmico o formaldehído, pero en
caso de que uno tenga el catalizador en forma de nanopartículas y no metido dentro de los mesoporos, ese ácido fórmico o ese formaldehído, producto intermedio, puede irse, puede alejarse del catalizador. En cambio, cuando está dentro de un poro, es como que permanece mucho más tiempo, porque está más restringido su movilidad y entonces el producto intermedio queda más tiempo en contacto con el catalizador y esa es la que nosotros suponemos que hace que la conversión a CO2 sea más alta, porque puede ocurrir el proceso de oxidación posterior. En una palabra, esos mesoporos servirían el efecto que tendrían es aumentar el tiempo de residencia del contacto de los productos intermedios con el catalizador y permitir que la reacción avance hacia el futuro. Estos son algunos resultados. Por ejemplo, lo que se observa, esto es típico de un catalizador bimetálico, es que el onset de la reacción de oxidación de metanol ocurre a potenciales más bajos que respecto de platino. Si yo graficara acá platino, el onset para la oxidación de platino estaría a potenciales más altos. Acá lo que estoy viendo es la diferencia entre dos catalizadores bimetálicos iguales, platino-rutenio con la misma relación de platino-rutenio sobre carbón mesoporoso y sobre Vulcan. Y vemos que sobre carbón mesoporoso el onset de potencial 11 de oxidación es por lo menos 100 milivolts más chico que sobre 80, dice acá, que sobre Vulcan, lo cual eso es igual. Y acá hay unos ensayos en celda, usando estos catalizadores, depositados sobre carbono Vulcan y sobre carbón mesoporoso, y vemos que si bien no hay grandes diferencias, esto es, si no me equivoco, esto es, sí, a 60 grados, tenemos la potencia pico no cambia, pero en el caso de carbón están en el orden de 60, 61 sobre Vulcan, 67 sobre carbono mesoporoso, no hay una gran diferencia, ni a 30 ni a 60 grados, pero sí lo que hay es cuando yo me paro en el pico de potencia, hay una mayor corriente en el caso de mesoporoso, o sea que es levemente superior. Este es otro ejemplo. Acá somos un catalizador. Fíjense que en el caso de celdas de metanol, para la reacción de oxidación de oxígeno, hemos usado catalizadores que no tienen platino. Por ejemplo, un catalizador de paladio-níquel nanoporoso, soportado sobre un carbón mesoporoso. Acá la idea era ver cómo uno puede mejorar la reacción de oxidación la reacción de reducción de oxígenos en la reacción catódica en una celda de metanol. El problema es que acá en las celdas de metanol tenemos el crossover de metanol que viene del ánodo y que llega al cátodo, y eso empieza a competir, ese metanol empieza a competir, empieza a envenenar, empieza a competir por la reducción de oxígeno y envenena al cátodo. Entonces, lo que vemos acá es que hay catalizadores, como por ejemplo paladio-níquel, que cuando uno hace el análisis DEN en función del catalizador, hace el análisis DEN en presencia de metanol, simulando un crossover de metanol del ánodo al cátodo, la corriente, esto es análisis DEN, repito, la corriente, en el caso del catalizador de paladio-níquel depositado sobre carbono Vulcan, es muy baja comparado con la corriente que se observa en el caso de platino depositado sobre carbono Vulcan. Es
decir, esta es una clara indicación de que acá lo que está ocurriendo en este catalizador es la reacción del metanol, mientras que en el caso del catalizador de paladio-níquel no se observa una influencia del metanol sobre la corriente catódica. Y acá lo que se ve también es que sin metanol, es decir, para la reacción de producción de oxígeno, es levemente superior el catalizador metálico paladio-níquel cuando está depositado sobre carbón mesoporoso que cuando está depositado sobre carbono búrico. Es decir, en el caso de celdas de metanol, repito, uno busca catalizadores catódicos para la reacción de reducción de oxígeno que sean poco sensibles a la presencia de metanol. Esa es la idea. Y bueno, en este caso, el paladio-níquel parece cumplir con esa condición. Esos son, lo que vemos hasta ahora, son catalizadores tanto para la reacción de oxidación del metanol como la reducción de oxígeno nanoparticulados. También hemos probado con catalizadores bimetálicos mesoporosos, fabricados por la técnica que les había descrito en su momento, usando polielectrolitos o copolímeros block como agentes estructurantes. Se forman el mismo tipo de catalizadores mesoporosos con poros del orden de unos pocos nanómetros, con una estructura hexagonal, como vimos en su momento, pero ahora esos catalizadores son de platino rutenio. En principio se prepararon sobre oro para testear a ver si eran eficientes para la reacción de oxidación de metanol. Lo que se hizo fue preparar con varias composiciones nominales de platino rutenio, porque estos son los valores nominales, o sea, lo que se agregó de platino rutenio en el precursor, relaciones que van desde un mayor contenido, esto está expresado en átomos por ciento, ¿no? O sea, preparamos desde catalizadores que tenían 83% de platino y el resto rutenio, hasta unos que tenían 31 de platino, 68 de rutenio. Esto es lo que finalmente queda en el catalizador, o sea, siempre lo que se observa es que uno tiene que poner más rutenio para obtener la cantidad que desea, porque en general el que se produce más preferentemente es el platino frente al rutenio, de manera tal de que la composición real del catalizador siempre tiene más platino respecto al rutenio que la nominal. Se hicieron estudios de rayos X para ver los parámetros de red, o sea, cuál es la distancia entre los átomos en el catalizador metálico. Eso es importante porque nos permite determinar cuál es el grado de aleación. O sea, hay modelos que a partir del parámetro de red permiten indicar cuánto platino se metió en la red cristalina cuánto rutenio se metió en la red cristalina de platino. Es evidente que uno lo que pretende siempre es tener un alto grado de aleación, de manera tal de que el rutenio no esté segregado, sino que los átomos de rutenio estén cerca de átomos de platino, porque si están segregados, obviamente esta reacción entre el monóxido absorbido sobre el platino y el OH absorbido sobre el rutenio no va a tener lugar. Estos procesos se van a producir, pero el monóxido va a seguir absorbido sobre el platino y el OH sobre el rutenio, y no va a haber posibilidad de que la reacción termine en CO2. Entonces, el grado de aleación es importante. En general no es alto, pero cuanto más alto sea, obviamente mejor es la posibilidad. Los tamaños de partículas son razonablemente bajos, están a 5 o 8 nanómetros. Y también se determinó el área electroquímica usando hidrógeno, usando monóxido. Más o menos todas están en el orden de 20 y pico de metros cuadrados por gramo, que es también un valor razonable. Y también se hizo análisis de XPS y se obtiene cuál es la composición tanto de platino como de
óxidos de platino y rutenio y óxido de rutenio. Como ven, una fracción no despreciable de platino y rutenio se encuentra en forma de óxido, pero fundamentalmente la componente mayor son las especies metálicas, y estas son las concentraciones reales de catalizador, que van desde 97,3 platino rutenio, 85,15, 65,35 y 50,50. Y esta es la actividad másica para la reacción, o sea, la corriente que se obtiene en la reducción de metanol por gramo de platino en función de la fracción molar de rutenio en el catalizador. Y lo que se ve es que en general acá la curva son los datos nuestros, los puntos que están acá representados con otros símbolos son datos de otros autores para catalizadores que tienen un rango de concentración de rutenio en el bimetálico similar. En general lo que se observa es que la actividad aumenta monótonamente con el contenido de rutenio. No, hay datos para mayores contenidos de rutenio y lo que se observa es que la actividad baja, o sea que lo que básicamente extraemos como conclusión de estos resultados es que la relación óptima de platino-rutenio para que el catalizador funcione bien oxidando metanol es 1:1, o sea, fracción molar 0,5. Y después tenemos también en este gráfico los rendimientos de CO2, que para los tres catalizadores son más o menos similares, están alrededor de un poquito por encima del 50%. Acá también hay un parámetro en esta tabla, un parámetro que es lo que se llama la velocidad de envenenamiento. La velocidad de envenenamiento es una medida de cómo cambia la corriente con el tiempo debido a la formación de especies de monóxido de carbono absorbidas sobre el catalizador que no se van, digamos. Y esto en una transparencia más adelante, me puedo adelantar y mostrarlo ahora. Esto se determina haciendo una experiencia cronoamperométrica, es decir, se pone el catalizador en presencia de metanol, en medio ácido, se hace un salto de potencial para oxidar el metanol y se deja y se observa cómo varía la corriente en función del tiempo. La velocidad de envenenamiento se determina a través de la pendiente de corriente en función del tiempo para tiempos mayores que 10 minutos. Es decir, no en la parte inicial donde hay obviamente un transiente de corriente debido al salto de potencial, sino cuando ya el sistema está entrado en estado estacionario. Y lo que se mide es la pendiente de esta curva a tiempos mayores de 10 minutos. Bueno, acá en esta escala obviamente parecería como que la pendiente fuera 0, pero cuando uno la amplía esto en realidad ve que hay una tendencia a que la corriente disminuya con el tiempo, muy lentamente, y la pendiente de esa recta multiplicada por 100 y dividida por la corriente de intercambio se define como la velocidad de envenenamiento. O sea, cuando mayor es la pendiente, significa que el catalizador se está bloqueando con monóxido de carbono, más que el otro catalizador. Es decir, es una medida de cuál es la cantidad de área de catalizador que se va bloqueando debido al envenenamiento. Obviamente esto tiene implicancia porque significa que si ese catalizador funciona durante no sobre media hora, 20 minutos, sino que funciona muchas horas, la corriente va a ir, por más que sea chica la pendiente, la corriente va a ir disminuyendo y finalmente vamos a quedarnos sin área activa. O sea que es un parámetro importante del catalizador. Sí, está suponiendo eso, por supuesto. Uno lo mide en escala de minutos y extrapola eso. Sí, es cierto. Esto habría que seguirlo para tiempos muy largos. ¿No? Es una medida, es como un ensayo acelerado, ¿no? Es una medida de que si ya parte con una velocidad de envenenamiento rápido a pocos minutos, es síntoma de que no anda bien.
Eh, en general, esos factores son del orden de algunas pesados en unidades de segundo a la menos 1, tiene que ser lo más bajo posible. En este caso, bueno, están más o menos dentro del estado del arte de los catalizadores, que son valores que están en esta región. Bueno, acá tenemos también el análisis DEM para estos catalizadores mesoporosos ahora, preparados con dos agentes distintos, el Browning F127 y el BRIC 56, difieren en el tamaño del poro. Fíjense, los poros que se obtienen en el catalizador de platino rutenio usando este agente están entre 12 y 14 nanómetros, mientras los que se preparan con BRIC 56 tiene poros de 5 a 7 nanómetros. Y lo que observamos es que la eficiencia de conversión de metanol a CO2 en estos que tienen poros más grandes es un poco más elevada que la que tiene los poros más chicos. Y esto lo interpretamos en el sentido de que cuando los poros son muy chicos, en orden de 5 a 7 nanómetros, la accesibilidad del metanol al catalizador no es tan buena. Es decir, que hay también, en el caso de los catalizadores mesoporosos, otra variable que no existe en los catalizadores nanoparticulados, que es que uno puede manejar el tamaño del poro y hacer que la accesibilidad del combustible, en este caso del metanol, al catalizador sea la más adecuada. Es decir, volviendo a la discusión que vimos hace un ratito, si yo tengo si yo tengo mesoporos, tengo más conversión a CO2 porque los productos intermedios de reacción, como aldehído, ácido fórmico, pueden seguir reaccionando. Pero si el poro es muy chico, empiezo a tener otro problema, que es que no hay acceso de metanol a esos poros. Entonces estoy perdiendo catalizador, estoy perdiendo el combustible, no llega al catalizador. Entonces la conversión es menor. O sea, lo que sacamos en conclusión de todo esto es que habría un tamaño de poro en los catalizadores mesoporosos, habría un tamaño de poro óptimo para que la conversión de metanol a CO2 sea la más alta posible. Si los poros son muy chicos, el metanol no entra. Si los poros son muy grandes, los productos intermedios se van. Mientras que si los poros tienen un tamaño óptimo, que estarían alrededor de decenas de nanómetros, ahí tendríamos un tiempo de permanencia de los productos intermedios suficiente como para que la reacción avance hacia CO2. Esto es más de lo mismo, no voy a perder mucho tiempo en esto. Acá, esto de nuevo volvemos al caso de catalizadores para el cátodo de celdas de metanol directo. Para el cátodo lo que uno tiene que mostrar es que el catalizador puede resistir la presencia de metanol, es decir, el crossover de metanol. Acá hicimos algunas experiencias usando platino como catalizador catódico para celdas de metanol directo, y acá de nuevo usamos carbón mesoporoso como soporte de platino y carbono vulcano. Lo que se observa acá es de nuevo una distribución de tamaño de partícula un poco más chica sobre carbono mesoporoso, o sea, una mejor dispersión del catalizador sobre carbono mesoporoso que sobre vulcano. Y eso se traduce en una diferencia en el área específica, en el área electroquímica. 66 metros cuadrados por gramo sobre mesoporoso, 38 metros cuadrados por gramo sobre carbono vulcano, lo que está en concordancia con la distribución de tamaño de partículas. Y acá vemos los resultados en
celda, armamos celdas de combustible usando este platino soportado sobre carbón mesoporoso y sobre vulca, usándolo como cátodo en celdas de metanol. Estas son las condiciones de trabajo. En oxígeno, usando oxígeno en el cátodo como oxidante a 60 grados y metanol 1 molar, y acá usando aire. Y en ambos casos, tanto usando oxígeno como usando, por supuesto usando oxígeno, se logran potencias mayores. Fíjense que en estos casos estamos en el orden de entre 40 y 60 miliwatts por centímetro cuadrado. Estos son los valores picos. Mientras que con aire se obtienen potencias menores, pero siempre sobre carbono mesoporoso obtenemos potencias que son más grandes que sobre carbono vulca. En este caso, en aire, por ejemplo, 60 grados es bastante importante la diferencia, casi el doble. Pasamos de 17 megawatts por centímetro cuadrado, miliwatts, perdón, por centímetro cuadrado a 30, o sea, casi el doble. Acá hay una diferencia también de casi 20% superior cuando se usa carbón mesoporoso. O sea que, de nuevo, acá las conclusiones son las mismas. El carbón mesoporoso mejora el tamaño y la dispersión del platino, duplica el área electroquímica y duplica la potencia. Y esto posiblemente se debe al hecho de que es un catalizador en donde el efecto del metanol está dispersado sobre carbono mesoporoso, es menor que sobre carbono vulca. Y acá posiblemente la diferencia sea el hecho de que el metanol no tiene acceso o tiene menos acceso a los mesoporos y por lo tanto no interfiere tanto en la producción de oxígeno. Bueno, esto es un poco lo que también, analizando un platino mesoporoso sobre carbón, en este caso como ánodo para la reacción de oxidación de metanol, vemos que es superior. Acá estamos comparando el carbono mesoporoso depositado sobre oro, o sea, un sustrato ideal, acá depositado sobre carbono mesoporoso y acá cuando no hay metanol. Bueno, obviamente cuando no hay metanol la corriente tiende a cero, acá la corriente se estabiliza y lo que no figura acá es el experimento hecho sobre el catalizador comercial. Falta la curva esa acá, pero acá lo que obtuvimos es la velocidad de envenenamiento para el catalizador depositado sobre carbono mesoporoso a partir de la pendiente de esta recta a tiempo largo, y da un valor que es 0,004 segundo a la menos 1, mientras que sobre el catalizador comercial, que son nanopartículas de carbono, de platino sobre carbono, la velocidad de envenenamiento es casi un 50% mayor. Es decir, de nuevo, acá tenemos una mejor performance del carbono mesoporoso y del platino mesoporoso respecto del carbono del platino nanoparticulado depositado sobre vulca, lo cual significaría de que son mejores catalizadores para la reacción de oxidación de metanol. En esta tabla, lo que está indicado, esto está sacado del libro nuestro de celdas de alcohol directo, o sea que esta es una tabla que está más o menos actualizada hasta el año 2014, relativamente reciente, y es el estado del arte del desarrollo de celdas de metanol directo. En algunos casos hechos por compañías, por ejemplo Hitachi, Siemens, ESSO, otras hechas por laboratorios importantes, por universidades, y otras por grupos de trabajo. Fíjense que en todos los casos está hablando de celdas de metanol que son activas, solamente tenemos 2 casos en donde son pasivas. O sea, en todos estos casos el metanol, la solución acuosa de metanol, se impulsa a través del cátodo, a través de una bombita. O sea, se gasta energía impulsando
el metanol. Esta es la característica del metanol, del catalizador, perdón, usado en el ánodo, y está puesto el tipo de catalizador. Fíjense que en todos, salvo en el primer caso, es un dato más antiguo, corresponde a platino, todo lo demás son platino rutenio, y lo que hay diferencia básicamente es en la carga del catalizador. Tenemos desde 8 miligramos por centímetro cuadrado, que es un valor muy grande, hasta valores tan bajos como 0,7, y en general todos usan, salvo los primeros dos casos que utilizan un electrolito líquido, todos usan membranas de Nafion. Acá recién aparece una membrana que no es Nafion, que es una membrana alcalina, un trabajo de una compañía japonesa que justamente produce membranas alcalinas, y acá aparece un dato sobre PBI. Fíjense los valores de los potenciales, de las potencias. Estas son las temperaturas de trabajo. En algunos casos se ha trabajado a temperaturas mayores de 100 grados. Y estas son las concentraciones de metanol con que se alimenta el cátodo. En general están todas alrededor de 1 a 2 molar. Las temperaturas son bastante variables, pero normalmente son por debajo de 100 grados centígrados. Y las potencias son variables, pero en ningún caso pasan de 390 en la más alta. Y lo que digamos en la literatura más moderna, todas superan, en general superan los 200 miliwatts por centímetro cuadrado. Eso es lo más alto. Estos valores son realmente excepcionales. Estos tres valores que son superiores, están en 380, 390 miliwatts, son los únicos trabajos. Acá hay otros dos trabajos que son del mismo grupo, fíjense, en el ICO, son unos italianos que siempre reportan valores extremadamente altos. Estos están hechos con membranas de Nafion que tienen carga de sílica y zirconia para mejorar la retención de agua. Eso hace que puedan trabajar a temperaturas mayores de 100 grados. Acá trabajan con Nafion común, digamos, sin ninguna carga, y trabajan a temperaturas de 130 grados. Lo mismo estos dos trabajos. No se entiende muy bien cómo logran trabajar con Nafion a esa temperatura y reportan valores muy altos. Nuestra sospecha es que estos son valores muy altos, medidos en tiempos muy cortos, digamos, y que la membrana después finalmente muere. Entonces eso es una cosa muy típica de encontrar en la literatura. Gente que hace la medida rápida antes de que todo se le vaya a la mierda y publica, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, pero a ver, los valores más confiables son aquellos que vienen de las empresas, y generalmente están alrededor de los 200 miliwatts por centímetro cuadrado. Si ustedes comparan esto con las potencias típicas en celdas alimentadas con hidrógeno, que están en el orden de 1 watt por centímetro cuadrado, estamos hablando de un factor 5 veces más chico, ¿no? Alrededor de 5 veces más chico. Es decir, que esto es el estado del arte. Estamos en eficiencias que son bastante bajas, posiblemente más bajas del 20%, hay que hacer las cuentas, pero más bajas que el 20%, y por lo tanto, si volvemos al gráfico que habíamos visto al empezar, para que estas celdas de metanol directo sean competitivas con las baterías de ion litio, habría que trabajar con concentraciones de metanol bastante altas, ¿no? O sea que todavía estamos un poquito lejos de poder competir con las celdas de metanol en cuanto a capacidad de almacenamiento de energía con las baterías de litio-ion, pero no tan lejos. Sería interesante que ustedes hagan una cuenta. Vamos a ver, terminar primero con las aplicaciones. Esta tabla que está acá son los targets que da el Departamento de Energía de los Estados Unidos para celdas de metanol directo. O sea,
se apunta, ¿no? Para celdas, lo que se llaman mini celdas de metanol directo, que serían las que tienen menos de 2 watts, se apunta a estos valores de potencia y energía específica, estos costos y estas durabilidades. O sea, la durabilidad siempre por encima de igual o superior a 5.000 horas. Y los costos, excepto para las baterías mini, que aceptan un costo realmente más alto que porque el target es distinto. O sea, estas celdas de menos de 2 watts servirían para alimentar celulares. Entonces, una celda de 1 watt, por ejemplo, que cueste $100, si durara 5.000 horas, sería competitiva para reemplazar una batería de litio-iones. Porque 5.000 horas de duración son algunos años de uso del celular, y uno pagaría pagaría $100 para tener una batería que no necesite un tiempo de recarga. ¿Por qué? Porque si uno utiliza una mini celda de combustible con metanol para alimentar un celular, pueden hacer la cuenta. Ustedes les pido como ejercicio que la hagan. Supongan un celular que consume 1 watt, ¿ok? Y calculen cuánto metanol necesitan, suponiendo que sea metanol puro, por ejemplo. No es lo mismo si fuera 5 molar en agua, costos serían del metanol. ¿Cuánto metanol necesitarían para hacer funcionar un celular durante un día? ¿Okay? Van a ver que es una cantidad relativamente baja, es decir, se van a dar cuenta que con unos pocos centímetros cúbicos de metanol ustedes pueden hacer funcionar un celular durante una semana. Y tiene una ventaja, que es que si uno tiene un cartucho de metanol, cuando el metanol se consume. O sea, si uno tiene una celda de combustible, la celda de combustible es la misma, y lo que uno cambia es el cartucho de metanol. El otro reactivo es el oxígeno que viene del aire. Entonces, cuando uno ahora se le descarga el celular, lo tiene que dejar varias horas descargándolo. Y en general, durante la recarga no lo puede usar, tiene poca posibilidad de usarlo. En cambio, si uno pudiera tener una celda de combustible con un precio y una prestación similar, cuando uno se le descarga, cambia el cartucho y el celular inmediatamente sigue andando. Es decir, no hay tiempo de recarga. La recarga es simplemente reemplazar un cartucho por otro. ¿Okay? O sea, la idea es interesante. Y de hecho, como vamos a ver en las aplicaciones, gran parte de las aplicaciones es para telefonía móvil, sobre todo en sistemas de pocos watts, ¿no es cierto? Por debajo de 10 watts. Después, en la zona entre 10 y 50 watts, tenemos, por ejemplo, lo mismo, alimentar una laptop. O si no, para aplicaciones militares, en sistemas fundamentalmente de comunicación, o en robótica, o en sillas de rueda, por ejemplo. Uno puede alimentar una silla de rueda con metanol, se puede reemplazar una batería y sería más liviana la silla de rueda que trabajando con una batería. Esas son las aplicaciones más o menos que se prevén o que se han incluso ya realizado prototipos. Por ejemplo, acá tenemos cargadores de batería, hay de Toshiba. Acá ven como esto es un cargador de batería, o sea, esta es la celda de combustible y esto se alimenta con una solución de metanol que se carga, y con eso uno carga la batería del celular. O sea, en este caso no está reemplazando la batería de litio por la celda de combustible, sino que lo está usando como un cargador. ¿Okay? Entonces uno se queda, por ejemplo, sin batería en el medio de la Patagonia y no tiene dónde enchufarlo. Bueno, pero si no tiene un cargador con un tachito de metanol, lo puedes cargar. O sea, es una cosa útil cuando uno no dispone de red como para hacer la recarga de batería del celular.
Estos son dispositivos de 25 watts ya para aplicaciones militares. Fíjense en el tamaño, ¿no? De una celda de 25 watts. Uno la puede llevar en la mano, pesa menos de 2 kilos. Usan cartuchos de metanol puro de 300 centímetros cúbicos, o sea, un vaso, equivalente a un vaso de agua, digamos, el tamaño del cartucho, y con eso puede operar entre 3 y 4 días, o sea, con 300 centímetros cúbicos, con picos de potencia de hasta 55 watts, pero en ese caso está acoplado con una batería de litio. O sea, como la celda no puede entregar mucha potencia, o sea, mucha energía en poco tiempo, lo que se hace es tener una batería de litio que ante demandas grandes de energía, picos de potencia, responde. Entonces la celda estaría cargando básicamente la batería. O sea, un sistema híbrido. Y después también hay algunos modelos de laptop, NEC, que tienen celdas de 14 watts y pueden responder a picos de 24 watts y 12 voltios. El peso de la batería de la celda de combustible es 900 gramos y se le suman 300 gramos por el cartucho. Acá se ve, este modelo es el cartucho de metanol que alimenta la batería, la celda que está acá. De todas maneras, quiero ser sincero, todas estas aplicaciones, muchas son de empresas importantes. Toshiba, Samsung son de hace 7, 8, 10 años. Y sin embargo todavía no se han comercializado ninguna. Y eso se debe, yo creo, a que ha habido también en el mismo periodo de tiempo un progreso bastante grande de las baterías de litio-ion. Y todavía las de metanol no alcanzan a tener la misma performance o a tener el mismo costo, tener un problema de costo. Seguramente esto es viable, digamos, lo que pasa es que debe ser un costo mucho más alto y por lo tanto el mercado no las va a aceptar. No, yo he escuchado que en Alemania estaban viendo muchos Audis que funcionaban con metanol. ¿Autos? Yo lo dudo eso, porque como viste recién, las potencias más grandes que yo conozco para baterías, para celdas de metanol son, ponele, si querés, como mucho, los valores más altos de la tabla anterior son 400 miliwatts por centímetro cuadrado, y las buenas celdas de combustible de hidrógeno andan arriba de 1 watt. O sea que ya estarías en el 40, como mucho 40%. O sea que vos necesitarías para hacer un auto que funcione con metanol, necesitarías una celda de combustible que en peso o en volumen sería más del doble de la que actualmente es. Yo no creo. Posiblemente a lo mejor lo que escuchaste es que usan metanol pero como combustible, ¿no? Claro, bueno, eso era lo que te quería hacer. No, yo creo que lo usan como combustible en un motor. Así como vos le podés, los brasileños le agregan metanol a la nafta, y eso es factible. O sea, el etanol es un combustible más. Tiene, fíjate, si vos comparás la capacidad calorífica del etanol con la nafta, con el octano, no está muy. El octano tiene 48 megajoules por kilo, el etanol tiene 30. Pero el etanol se puede hacer bioetanol muy fácilmente, muy barato, y los brasileños le agregan etanol a sus naftas. Perdés un poco de capacidad calorífica, digamos. Claro, yo no, pero como cuando lo escuché imaginé que iba a ser algo de tipo celda de combustión porque me parecía extraño que quemen el metanol. O sea, que sea un auto que funcione con metanol. Bueno, no sé, habría que ver en qué contexto lo. No, pero ¿Cuál es una prueba? No, había escuchado que estaban poniendo muchos, pero bueno, no, tal vez el que me dijo se equivocó. Puede ser. Esto de aplicaciones lo pueden ver en el último capítulo del libro nuestro de celdas de alcohol directo. Está toda la parte de aplicaciones. Es del 2014. Después yo no estuve mirando mucho la biografía, pero no he visto, digamos, si las celdas de metanol se usaran en un auto. A ver, hay otra cosa que sí he visto, incluso lo he visto hace muchos años en una conferencia de hidrógeno, que es
creo que era Toyota, había hecho un auto, un prototipo de auto en donde tenía una celda de combustible y lo alimentaban con metanol. Pero el metanol había una etapa intermedia que era un reformador. O sea, el auto tenía un tanque con metanol, un reformador de metanol, o sea que ese metanol se convertía en hidrógeno y ese hidrógeno alimentaba. Con eso te ahorraba, la idea era piola, porque era que vos no necesitabas tener hidrógeno gaseoso a presión en el auto. Tenías metanol, con lo cual facilitaba mucho. Primero producías el volumen de combustible y después la forma de entregarlo. Cualquiera puede hacer una estación. No necesitas cambiar la estación de servicio. Claramente donde tenías nafta, ahora tenés metanol. Pero después con el tiempo eso no apareció como una alternativa comercial. Se ve que cuando hicieron las cuentas se dieron cuenta que el reformador ocupa casi tanto lugar y peso como la celda de combustible. Así que, y es un problema más, digamos, o sea, toda la temática del reformado para que eso salga con una concentración de hidrógeno sin CO2. O sea, el reformador tiene que ser una pinturita, ¿no? Tiene que salir con menos de 10 ppm, porque si no después si vos tenés un reformador que después con el tiempo te va a alargar hidrógeno con monóxido, vas a hacer pelota a la celda en poco tiempo. ¿Un electrolizador? ¿Un electrolizador? Y pero en un electrolizador tenés el segundo principio de la termodinámica, necesitas más energía para producir hidrógeno que la que te produce. Entonces, es como es una fuente química para generar hidrógeno. ¿no? O sea, ya tenés en el caso del metanol, en el caso del hidrógeno, ya la etapa de producir el hidrógeno y el hidrógeno industrialmente se produce a partir del metanol. No, se produce generalmente por reformado de gas natural. Gas natural. Sí. Pero obviamente, en el caso de aplicación vehículo eléctrico, si optás por esa alternativa, te conviene reformar metanol. El reformado de metanol, bueno, eso entiende mucho más el grupo donde trabaja Abigail, ¿no? Se ha dedicado muchos años. Pero ahora las temperaturas para reformado de metanol han bajado, son muy bajas en general. No pasan de 300, 400 grados, o sea, es simple reformar, relativamente simple reformar el metanol. La tecnología ya más o menos está. Pero complica. Si vos en un auto tenés una celda de combustible y además tenés un reformador, 400 grados es bastante temperatura. Sí, bueno, no te creas que en un motor de explosión tenés mucho menos que eso. No, es una. No sé nada de eso. No, bueno, pero los motores, digamos, por eso están refrigerados, porque si no levantarían temperaturas mucho más altas todavía. Vos para que el motor esté, cuando vos ves la aguja de tu auto que está en 90 grados es porque está circulando agua. Si no, esa temperatura sería mucho más alta. Bueno, esto es básicamente estas son las aplicaciones portables. Hay ya 2 o 3 compañías que fabrican este tipo de sistemas. Están entre 25 y 65 watts en general. Algunas que hacen cosas mucho más grandes, pero estas son las densidades de potencia. Y bueno, son interesantes porque esto, de nuevo, esto le permite. Por ejemplo, una celda de metanol de 65 watts de potencia te permite ir a hacer un campamento y alimentar un montón de cosas. Podés tener luz, podés tener televisor funcionando, podés tener un montón de aplicaciones eléctricas funcionando con 65 watts. Y lo único que necesitas en este caso es llevar una pequeña garrafita con metanol líquido. Muy cómodo. No, esta simplemente es una experiencia que hicimos nosotros hace unos años en un proyecto startup. Nos propusimos, la idea era esa todavía, eso empezó en el 2006 más o menos, este proyecto, duró 3-4 años. Estaba muy en la picota reemplazar baterías de litio-ion por baterías de metanol. O sea,
celular. Entonces dijimos, bueno, a ver cómo podemos hacer una celda de metanol que sea lo más chica posible. En esto participaba gente del INTI que tenía experiencia en unos materiales que se llaman Low Temperature Co-Fire Ceramic. Este es el grupo de Liliana Freire. Ellos. ¿Vos trabajás con ella? Estoy en el mismo centro. En el mismo centro. Yo trabajo en otra cosa, pero... ¿Sentiste hablar de estos materiales? Deben seguir trabajando todavía con ellos. Está un poco parado ahora, pero los materiales están, los equipos están. Esto es una cosa muy piola porque son cerámicos de baja temperatura que vienen en una especie de cinta. Sí, están, no sé si están crudos o precocidos, pero están precocidos, son flexibles, claro. Entonces uno lo que tiene que hacer para terminar de convertirlos en un cerámico rígido es darle un golpe de calor, llevarlos a una temperatura. Pero la ventaja es que uno los puede cortar y es fácil de hacer canales a través de... Bueno, en definitiva, para mostrarles esto es digamos, una celda de metanol directo fabricado con esos materiales cerámicos de baja temperatura. Cada una de estos que está acá es una capa de ese material. Esto es el tamaño en milímetros. Fíjense que de acá a acá, cada capa creo que agregaba todo el espesor final de este sistema era 3 milímetros. Y está hecho capa por capa. Entonces la ventaja de hacerlo capa por capa es que uno puede ir diseñando, haciendo los canales directamente aplicando capa por capa. O sea, esta capa, fíjense, tiene este agujero, esta capa tiene dos agujeros, después esta capa tiene el canal transversal, y este es el lugar donde se alimenta el metanol, que pasa a través del ánodo, llega al ánodo, este es el agar de difusión de él, este es el MEA, y sale por acá. Y también por ahí salen los gases producto de la reacción. Decía, con esto hicimos lo que sería el soporte de la celda y los canales que llevan el metanol. Y esto tenía sobre la parte superior, porque esos cerámicos no son conductores, sobre la parte conductor tenía una capa de sputtering de oro para que se hiciera el contacto eléctrico. Esto se podía hacer de forma casi automatizada, muy rápidamente. O sea, esto es ideal para hacerlo en masa, porque si bien eso lo hicimos manualmente, pero si esto funcionara, se podría robotizar perfectamente y hacerlo en cantidades industriales. Y este es el producto final, que es una celda que tenía, no sé si se alcanza a ver, del otro lado tenía, sí, de acá se ve, acá se ve, estos son, tenía agujeritos, acá estamos viendo el ánodo, ¿no? Del otro lado simplemente era una tapa que tenía agujeritos por donde entraba el oxígeno. O sea, muy simple. Y armamos esta celdita que, bueno, hacía una monocelda. Todo esto tenía 5 milímetros de espesor. La celda en sí tenía 5 por 5 centímetros y el área activa, la parte activa, era unos 4 centímetros cuadrados. Y con eso hacíamos mover un ventilador. Esto lo hacíamos mover. Y fíjense, esta es una jeringa llena con la solución de metanol que por gravedad, o sea, esta era pasiva, no hace falta, que por gravedad iba llevando el metanol a nada. Pero bueno, esto llegó hasta ahí y no hubo más posibilidades. Entonces les pido que para el jueves hagan ese cálculo de cuántos centímetros cúbicos de metanol se necesitan para tener funcionando un celular que consuma 1 watt. ¿Escuchamos tu problema ahora? Esta última versión de la clase que está, la subí ayer a la noche, así que la tienen ya. El aventor y la pone en las piernas. Entonces que tiene que ir por arriba. Claro, tenemos ese problema. Tendríamos que llenar con argón.
control de prueba y no puedo explicar. No, pero yo vamos a mover esto. Vamos a poner el enunciado. Igual, tranquilo. Bueno, mientras tanto lo... creo que eso Google. Algo nos quieren decir. Dije que empezó el partido. Era este, ¿no? Sí. Bueno, presentando todas las condiciones de operación de la celda, tengo los gases que entran a 120 kilopascales, 20 grados centígrados. Hola Gustavo. Y Sí, vos casi. Calcular 15-20 minutos, media hora para ser más seguro. Voy a intentar. Perdóname. Sí. Chao. Sí, por supuesto. Chao. Sí. entonces, bueno, la idea era que el hidrógeno entraba, era dead end, es decir, que todo se consumía, que por el balance de agua, la humedad del lado del ánodo estaba todo, digamos, toda la membrana húmeda, eso significa, digamos, que no había acumulación, digamos, que todo el agua que entra por acá tiene que salir por acá. Y había que calcular este flujo de agua líquida para no necesitar ni calefaccionar ni refrigerar la celda. Bueno, el aire entra a 20 grados con 70% de humedad relativa y sale saturado a 65 grados. Y entonces había que determinar cuánto era la cantidad de agua líquida y cuánto era el exceso de aire necesario para poder llevarse
digamos, toda esa agua de forma saturada a través de la corriente gaseosa. Bueno, entonces, las incógnitas eran la proporción estequiométrica de aire, oxígeno, y cuánto es la cantidad de agua que entra en forma líquida. Por eso se hace, bueno, son dos incógnitas, lo que plantea es hacer resolverlo con un sistema de dos ecuaciones, entonces por eso va a ser un balance de agua y un balance de energía. Entonces, para el balance de agua, la masa de agua del aire de entrada más la masa de agua de esta líquida más la masa de agua generada tiene que ser igual a la masa de agua que sale por la corriente de salida. O sea, de esas cantidades, la única cantidad que está ligada con la estequiometría de oxígeno es la masa de agua generada, ¿no? Sí. Y también es necesaria, bueno, sí, indirectamente después va a estar relacionado con la del aire de entrada, porque el aire de entrada va a estar en relación al exceso que sea necesario. Bueno, la masa de agua generada por la ley de Faraday. Esta celda tiene una potencia de 1000 watts y un potencial de 0,7 volts. Entonces, la corriente es la potencia sobre el potencial sobre 0,7 y 428,6. Entonces, la cantidad de agua generada va a ser esa corriente sobre 2 faradios, porque tenía la reacción de Cato-Dreyfus. Entonces se generan dos aguas con 4 electrones, sería que un agua cada 2 moles de electrones. Sería eso por la masa. La masa molar de agua. Voy poniendo los números. Segundo. Después tenemos la masa de agua en el aire de entrada
yo tengo la corriente sobre 4 sobre 4 faradios. Eso sería la cantidad de moles de aire que se consume. Entonces, ¿por qué pones agua, aire? Ahí voy a llegar. No entiendo la nomenclatura. A esta corriente la llamo aire de entrada. Sí. Entonces, la masa de agua que entra en el aire de Que entrada. viene con el aire. Exacto. Entonces, bueno, esto sería la cantidad de oxígeno que se consume. Si lo multiplico por el coeficiente estequiométrico, tendría la cantidad de aire que ingresa. Y si lo multiplico, lo divido por la composición del oxígeno, con eso tendría la cantidad de aire seco que está entrando. No, puede ser que sea no, esto lo pongo Esto es 0. Sería 21% acaso. Preciso de la 25. A ver, voy a hacer algo a ver si puedo mejorar. O dicen que no se ve bien. ¿Ese dato que dijiste Esto es la composición molar del oxígeno en el aire. Fracción molar del oxígeno. Entonces, si divido por la composición, me quedan los moles de aire. Y después yo multiplico por la humedad relativa para pasar esos moles de aire a los moles de vapor. Entonces tengo la humedad relativa. Caramba, que es muy chico. ¿Puedes escribir un poco más grande? Tal vez así. Dale. Borro. No borro todo, ya lo que. Igual, a ver, recuerden que este problema está resuelto en esa página del Barber, o sea que los detalles, digamos, lo importante es entender cuáles son los pasos. El detalle fino, los números, las cuentas, las ecuaciones las pueden ver en el libro. Está hecho. Sí. Acá lo que se pretende es que se entienda, que discutamos un poco la mecánica del problema, cómo encarar el problema. Así que yo no por eso, en el Barber directamente, digamos, tiraban esta ecuación, así era como que no era muy obvio de dónde venían todos los términos. Aunque no se vea en No, el pizarrón, lo pueden ver en el libro. Bueno, entonces la humedad relativa por la presión de vapor de saturación sobre la presión del aire seco, que sería la presión en el cátodo total menos esa presión de vapor, que es el porcentaje de saturación por la presión de vapor de saturación. Y esto, bueno, borro acá el balance. Esto finalmente terminó llegando que 4,4 por 10 a la menos 3 por el coeficiente estequiométrico, que por ahora es incógnita. Y lo multiplico por el MR de gramo. Entonces me quedaría en gramos de agua sobre segundo. Sí, es muy chico comparado con la masa de agua generada, ¿no? Bueno, dependiendo de cómo sea el S. Sí. El S realmente no es muy grande, ¿no? Estamos hablando de un S, los valores de S. Sí, en este caso vale. Ya calculé el generado, el de entrada. Bueno, este es una incógnita y me queda calcular el agua a la salida. ¿Borro esto? Sí.
masa de agua en la corriente de salida bueno, había una ecuación en el Gordic que decía cómo era la proporción, la composición de oxígeno a la salida en función del coeficiente estequiométrico. Entonces, la composición de oxígeno a la salida tiene esta ecuación, que en función de la composición de entrada, bueno, y digamos, reemplazando eso, si yo multiplico por esto, lo que estoy obteniendo sería la composición de oxígeno a la salida, teniendo en cuenta el exceso, lo que se consume. Y esa salida por la humedad relativa a la salida, que como está saturado es, bueno, la humedad relativa es 1, la presión de vapor a la salida sobre la presión de aire seco, que va a ser la presión en el cátodo a la salida. Este era el dato que nos daban, que era 1001,3 kilopascales menos esa presión de vapor del agua. Entonces la masa de agua, reemplazando todo numéricamente, termina quedando 0,1045 por el coeficiente estequiométrico menos 0,02189, y esto en gramos sobre segundo. Si reemplazo y reacomodo todas las expresiones en el balance de agua, yo termino llegando a una ecuación donde tengo como incógnita la masa de agua que entra de forma líquida, pero llamo W porque había llamado W a la corriente esa, un término con el coeficiente estequiométrico y un término independiente. Esto lo llamo ecuación 1. Y esto, digamos, lo guardo ahí para armarme un sistema de ecuaciones. Pero viene el balance de energía. Ahora viene el balance de energía. Bueno, la entalpía de entrada es igual a todas las energías. Las energías de entrada son iguales a las energías de salida, entonces voy a tener la entalpía del hidrógeno la entalpía del aire de entrada la entalpía del vapor que viene del aire de entrada la entalpía del agua líquida, y eso va a ser igual a la entalpía del aire a la salida
la entalpía del vapor a la salida, más el trabajo eléctrico. Bueno, esto era 1000 watts. A ver, para simplificar un poco y no perder demasiado tiempo, porque de todas maneras está escrito en el libro, ¿cuál de estas entalpías depende de S de oxígeno? El S de oxígeno, esto va a depender de la potencia. Claro, está claro, ¿no? Esto sería en función de la potencia. Y para calcular la entalpía de eso hay que multiplicar la cantidad de moles o masa de hidrógeno que se necesita para esa potencia. Sí, obtiene primero por la entalpía de la masa del hidrógeno, sí, y después con eso obtiene la multiplicándolo entalpía por la capacidad por la entalpía de combustión del hidrógeno, se obtiene la entalpía. Lo lleva primero, porque lo que está tabulado es a 25 grados, entonces lo llevo a 0 grados para tener la referencia en 0. Sí. Está bien. Ahí no aparece, ahí se calcula un número. Sí. En ese el resultado aparece el número en unidades de energía por unidad de tiempo. Sí. No importa, si no es 2127,8. ¿Qué? ¿Joule? Sí, tiene que ser. Ok. Bueno, sí. Después, el aire de entrada tiene bueno, esto depende, el caudal del aire de entrada dependía del exceso. Eso. Y ahí se necesita la capacidad calorífica del oxígeno, ¿no? Sí. Para hacer la cuenta. La capacidad del... Acá, como está ya el aire con la composición del aire, se puede usar el CP del aire. Okay. ¿Y eso cuánto te queda en función de SO2? Sí. Okay. No importa, sigue adelante. Me queda un número por SO2. Okay. Bueno, el agua de entrada, también, como está en la corriente de aire, depende de SO2. Entonces, la función del coeficiente estequiométrico. Por la temperatura se le suma la entalpía de vaporización del agua. También es un número multiplicado por SO2. Sí. Este es un número multiplicado, me queda como función de la masa de agua W, que era la otra incógnita. La entalpía del aire de salida tenía, como se consume nitrógeno, se consume oxígeno, ya no tengo la misma relación del aire, entonces separa por un lado lo que es la entalpía del nitrógeno, la entalpía del oxígeno. Para eso tiene que calcular el flujo de nitrógeno es el mismo que la entrada porque es inerte, y el flujo depende del flujo de oxígeno, que depende del coeficiente estequiométrico, más el aire de entrada menos el consumo. El aire, bueno, esto también va a depender del coeficiente estequiométrico del oxígeno, y entonces termina llegando finalmente. Bueno, es una pregunta que no tiene el problema. Las cosas que salen, a la temperatura que salen. Tiene fija la temperatura que sale y tiene que salir saturado. Entonces, yo tengo que ingresar agua en tal cantidad que arrastre todo ese calor, y esa agua se tiene que ir
es de forma saturada. Entonces yo necesito inyectar suficiente aire para que llegue a irse todo como vapor saturado. Si yo le pongo menos, va como agua líquida. Si yo le pongo más, no sale Todos los saturado. sistemas isotérmicos. Claro, es adiabático, además. Entonces, todo el calor se tiene que... Sí, es no tendría más todo el calor, por eso. Es como un ejercicio medio de magia, porque el tipo de lo que se pretende es regular con dos variables, la cantidad de agua y la estequiometría de oxígeno, hacer que la celda quede saturada y que no haya ni que sacar ni quitar calor. Sí. O sea, Bueno, termina llegando a algo de la misma forma con estas variables, en función del caudal de agua líquida, de la estequiometría, y termina quedando una constante. Ya redondeo de forma violenta. Y el factor estequiométrico es de 4,25 y la masa de agua es de 0,27 gramos por segundo. eso es lo que hay que inyectar de agua. Exacto. Y la idea también era, digamos, la conclusión del problema es que yo, digamos, teniendo una buena regulación tanto del caudal de aire como del refrigerante, me puedo evitar un sistema de humidificación y un sistema de refrigeración, que son cosas muy voluminosas dentro de lo que es una celda. Interesante, digamos. Sí. Está bien, esto tiene un montón de suposiciones, pero Sí. sí, si uno trabaja más o menos dentro de esos parámetros, Se es puede muy ahorrar probable equipos. que la celda no se vaya en temperatura y la membrana no se seque ni haya inundación de agua. Es un quilombo el cálculo, Sí, digamos, sí. pero la idea es interesante porque uno ve que puede manejar parámetros simples, como sí, el SO2 es fácil, la cantidad de oxígeno que metemos la controlamos muy fácilmente, y lo mismo la cantidad de agua que ingresamos. Y con eso evitas por ahí un sistema muy costoso de regulación de temperatura. Bueno, entonces, queda la clase del jueves. Tengo que ponerme de acuerdo con Ernesto. Él quería dar algo de supercapacitores, una cosa muy breve. Yo voy a dar también unos minutos de bioceldas de combustible. Y vamos a aprovechar la clase del jueves para hacer algún repaso, si ustedes tienen consultas, porque la otra semana ya estaríamos haciendo ¿cómo se llama? Los seminarios y la evaluación. No sé si la semana que viene o la otra. El jueves nos tendremos que poner de acuerdo. Respecto de los trabajos del seminario, por mi parte, además de los trabajos que ya, 2 o 3 trabajos que ya les mandé, artículos, les pido que miren en el handbook de Fuel Cell, que tiene varios capítulos, cualquiera de esos capítulos, hay algunos capítulos que no tienen mucho que ver con el tema que desarrollamos en la clase, por ejemplo, celdas de óxido sólido, ácido fosfórico, no. Pero hay un montón de capítulos que tienen que ver con los materiales, componentes y performance de celdas PEM, que cualquiera de esos capítulos que elijan pueden ser un tema de seminario. O sea, les pido que miren el handbook, miren los temas. Lamentablemente no está separado, no hay un índice en ese, así que tienen que ir barriendo todo. Si hay algún capítulo que les interese y lo quieran presentar como seminario, me lo hacen saber y yo los avalo, digamos. Quiero ver si el capítulo que eligen es realmente apropiado para lo que vimos en clase. Así que ahí tienen para elegir, digamos, ese handbook debe tener como 100 capítulos, o por lo menos 50, así que tienen, y muchos de ellos tratan sobre celdas PEM, catalizadores, MEAs, membranas, o sea que cualquiera de esos capítulos que tengan que ver con temas que hemos visto en el curso son posibles temas de seminario, ¿okay? Así que vayan viéndolo, y en todo caso, si ya quieren el jueves me consultan, o me mandan un mail y me dicen, me parece que este capítulo puede ser interesante, y si estamos de acuerdo, lo preparo. Y voy a ver si mando algunos 2 o 3 artículos más, pero ya mandé algunos. Sí,
Miren, yo les mandé un par de trabajos, recuerdo. Eso sí son temas del seminario seguro. Así que bueno, el jueves nos vemos 4:30.